Hola, aquí estamos en la segunda parte de la lección 83 del curso de álgebra avanzada. Estábamos discutiendo un ejemplo en donde hemos aplicado un teorema que habíamos demostrado previo a ese ejemplo. Y dice así: considera la matriz de dimensión 2×3, esta que se va a llamar A, y fíjese que efectivamente tiene dimensión 2×3 porque tiene dos filas y 1, 2 y 3 columnas. Y vamos a escalonarla y reducirla por filas. Repasamos también que una matriz escalonada y reducida por filas es aquella en donde el primer elemento de cada fila es un número 1, los demás elementos en las columnas de esos unos son 0, y esos unos que van apareciendo como primeros elementos no 0 de cada fila tienen que ir apareciendo en una columna cada vez más y más a la derecha de la columna en que aparece ese primer elemento no 0, que es un 1 en la fila anterior. ¿Okay? Bueno, pues vamos a proceder, ¿verdad? Ya habíamos visto ese proceso previamente, como yo, dada una matriz, la convierto en una matriz escalonada y reducida por filas. Pues nos dan nuevamente la matriz, ¿verdad? Que es el 2, 4, 3 como primera fila y negativo 1, 0, 2 como segunda fila. Pues yo quiero tener aquí un 1, porque el primer elemento no 0 de cada fila debe ser un 1. Pues ¿cómo yo convierto ese 2 en un 1? Pues yo podría multiplicar la fila 1, que es donde esté ese 2 por medio, y efectivamente multiplicar un medio por 2 se convierte ese 2 en 1. Pero escogí intercambiar esas dos filas, ¿verdad? Traer este negativo 1 aquí, y ya casi tengo el 1 que necesito, y para mover la fila 2 a la segunda posición. Eso fue lo que escogimos hacer, ¿verdad? Intercambiamos las dos filas. Y efectivamente la fila 2 original va a estar ahora en la fila 1, negativo 1, 0, 2, y la fila 1 que está originalmente en la matriz va a estar ahora en la fila 2, ¿verdad? Pues la intercambiamos, 2, 4 y 3. Bueno, pues fíjense que ya casi tenemos un 1 ahí, pero tenemos negativo 1. ¿Cómo yo cambio ese negativo 1 a 1? Pues aplicando la operación elemental de tipo 2, que es que yo sustituyo cualquier fila por un múltiplo constante y no 0 de ella misma, pues voy a multiplicar por negativo 1, que es un múltiplo constante y no 0 de la fila 1, ¿verdad? Y al multiplicar ese negativo 1 por este negativo 1 se convierte en el 1 que yo necesito ahí en la primera posición de la primera fila, ¿verdad? Al multiplicar negativo 1 por 0, mantiene 0, y al multiplicar negativo 1 por este 2, da negativo 2. Y la segunda fila, claro, fíjense que no estamos alterando, se queda igual, 2, 4 y 3. Ahora, recuerden que, repasando lo que es una matriz escalonada y reducida por filas, ya tenemos el primer elemento no 0 de la primera fila igual a 1, los demás elementos de su columna deben ser 0. Pues no sé, este 2 que está aquí yo debo de tratar de convertir en 0. Pues ¿cómo yo convierto ese 2 en 0? Pues fíjense, si ese 2 que está en la fila 2, ¿verdad? Yo les resto dos veces lo que está en la fila 1, que es un 1, fíjense que tendríamos este 2 menos 2 veces ese 1, que sería menos 2, 2 y menos 2, da el 0 que yo quiero. Así que eso es lo que voy a hacer. La fila 2 la voy a sustituir por ella menos 2 veces la fila 1. La fila 1 entonces se quedará igual, ¿verdad? Porque la que estoy alterando es la fila 2, y vamos a ver lo que le ocurre a la fila 2 al yo hacerle esa operación. Si ese 2 que está aquí yo le resto 2 veces el 1, 2 menos 2 da 0. Si ese 4 le resto 2 veces ese 0, sería 4 menos 0, 4. Si este 3 le resto 2 veces ese menos 2, que sería más 4, 3 más 4 da 7, ¿verdad? Y tenemos, fíjense, esa nueva matriz que consiste nuevamente de la primera fila, que no se alteró, y la fila 2 que se alteró y se convirtió en eso por lo que hemos visto, ¿verdad? 0, 4 y 7. Bueno, ahora fíjense que vamos caminando en la dirección correcta. El primer elemento no 0 de la primera fila está aquí, es un 1. Los demás elementos de su columna son 0. El primer elemento no 0 de la segunda fila está más a la derecha, pero debe ser un 1 y no lo es. Pues eso quiere decir que lo siguiente que voy a hacer es tratar de convertir ese 4 en un 1. ¿Y cómo yo convierto ese 4 que está en la fila 2 en 1? Pues multiplicando esa fila 2 precisamente por un cuarto. Cuando yo llegue aquí y multiplico un cuarto por este 4, voy a obtener el 1 que yo quiero tener aquí como primer elemento no 0 de la segunda fila. Así que la primera fila se mantiene igual, ¿verdad? Y al yo hacer esto, sustituir la fila 2 por un cuarto multiplicado por ella, pues un cuarto por 0 sigue dando 0. Un cuarto por 4 del 1 que yo interesaba. Y un cuarto por 7 pues da 7 cuartos. Y fíjense que seguimos caminando en la dirección correcta. El primer elemento no 0 de la primera fila está aquí, es un 1. Los demás elementos de su columna son 0. El primer elemento no 0 de la segunda fila está más a la derecha, es un 1. Y fíjense que da la casualidad que ya los demás elementos en su columna son 0, así que fíjense que no tengo que hacer más nada. Y esa matriz que está escalonada y reducida por fila la voy a llamar B, ¿ves? Que está escalonada y reducida por fila. También note que esa matriz B entonces es equivalente por fila a la matriz A, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjense que yo obtuve a B de la matriz A aplicando 1, 2, 3, 4, un número finito de operaciones elementales sobre las filas de una matriz. Empezamos con la matriz A y le aplicamos otras operaciones elementales a las matrices que fueron apareciendo subsiguientemente hasta llegar a la matriz escalonada y reducida por filas que la hemos llamado B. Bueno, pues como son equivalentes por fila, hay un teorema, precisamente el teorema anterior a este ejemplo, que es el que yo quiero ver aplicando
que dice que entonces esa matriz B a la cual llegue es igual al producto de cierta matriz que se llama P en el teorema ese que estamos aplicando en este ejemplo por la matriz A original, donde esa P, esa matriz P que se va a multiplicar por A, es una multiplicación con un producto, ¿verdad? Una matriz que es el producto de matrices elementales. Bueno, pues en este caso tiene que ser de orden 2 esa matriz, ¿verdad? P es de dimensión, que es el producto de matrices elementales, porque las matrices elementales, fíjese que las matrices elementales que están asociadas a esas operaciones elementales, por lo que hemos visto, tienen que tener un orden que es el mismo número de filas de la matriz a la cual estoy aplicándole las operaciones elementales sobre las filas de una matriz, ¿verdad? Así que son matrices elementales de orden 2. Así que esa matriz que estoy buscando, al multiplicar matrices elementales de orden 2, va a salir una matriz elemental también de orden 2, ¿ok? O no una matriz elemental, sino una matriz que hace el producto de matrices elementales de orden 2, una matriz cuadrada de orden 2. Y entonces vamos a buscar precisamente, vamos a determinar precisamente esa matriz P, ¿ok? La matriz P. A esta matriz por la cual yo voy a multiplicar la matriz A para que me dé la matriz B. Bueno, pues fíjese, dice aquí que la matriz B, que es a la cual llegamos, que es esa, 1, 0, negativo 2, míralo ahí, y 0, 1, 7 cuartos, va a ser igual a esa matriz P, que como no la conozco, pero sé que es una matriz cuadrada de orden 2, pues tiene esta forma, ¿verdad? 2 filas y 2 columnas. Y como no conozco a ninguna de sus entradas, pues le llamamos x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4. Y eso lo tengo que multiplicar por la matriz A, que recuerde que era la original, 2, 4, 3 y negativo 1, 0, 2, ¿ves? Así que procedemos a buscar cuáles son esas entradas, ¿verdad? Porque las entradas van a formar la matriz P que necesito para que al multiplicarla por la matriz A me va a dar la matriz B a la cual llegué, ¿verdad? Que es la escalonada y reducida por filas. Bueno, eso significa que esa matriz, ¿verdad? La B es 1, 0, negativo 2, 0, 1, 7 cuartos. Va a ser igual a, bueno, pues vamos a multiplicar estas dos matrices. Primeramente, fíjese que se puede efectuar porque esta primera matriz tiene 2 columnas y la segunda matriz tiene 2 filas. Y entonces el resultado tendrá 2 filas, que es lo que tiene las filas que tiene la primera matriz que estoy multiplicando, y 3 columnas, ¿verdad? Y efectivamente, fíjense que tiene 2 filas, 1 y 2, y 3, 1, 2 y 3 columnas. Pero ¿cómo se obtienen las entradas de esa matriz resultante? Pues miren, vamos a efectuar esta multiplicación. Para obtener este elemento, que fíjense que está en la primera fila, primera columna, pues usamos primera fila y primera columna de las matrices que estamos multiplicando, ¿verdad? Y se procede 2 por x1, míralo aquí, más x2 por menos 1, que es menos x2. Luego, para obtener este segundo elemento de la matriz resultante, como está en la primera fila y segunda columna, pues usamos primera fila y segunda columna. X sub 1 por 4, 4x sub 1 y 0. Y x sub 2 por 0, que es 0, 4x sub 1 más 0, pues eso mismo, 4x sub 1. Y este último elemento de la primera fila, que pues está en la primera fila y tercera columna, pues usaremos la primera fila y tercera columna. X1 por 3, 3x1, más x2 por 2, 2x2. Y vamos a la segunda fila, este primer elemento, como está en la segunda fila y primera columna, pues usamos la segunda fila de la primera matriz que estamos multiplicando y primera columna de la segunda matriz que estamos multiplicando, ¿verdad? 2 por x sub 3, míralo ahí, 2 por x sub 3 y x sub 4 por menos 1, menos x sub 4. Entonces, para obtener este otro elemento que está en la segunda fila y segunda columna, pues usamos segunda fila de la primera matriz que estamos multiplicando y segunda columna de la matriz que estamos multiplicando, y sería x3 por 4, pues eso es 4x3 más x4 por 0, que es 0, pues se queda 4x sub 3 nada más. Y finalmente este último elemento de la segunda fila, que está en la segunda fila y tercera columna, pues usaremos eso mismo, segunda fila y tercera columna. 3 por x, x sub 3 por 3, 3x sub 3. Y x sub 4 por 2, 2x sub 4, que se suma a lo que dio x3 por 3, ¿verdad? x sub 3 más 2x sub 4. Bueno, pues esa es la matriz resultante de la multiplicación de estas dos matrices que están acá. Entonces, como esta matriz que me resulta tiene que ser igual a esta, por la definición de matrices iguales, primeramente fíjense que tiene la misma dimensión, ¿verdad? 2 por 3 y 2 por 3. Y entonces los elementos correspondientes, las entradas correspondientes, tienen que ser iguales. O sea, esta entrada de aquí, 2x sub 1 menos x sub 2, tiene que ser igual a esta entrada de aquí. Las entradas correspondientes son iguales. Esta entrada de aquí, 4x sub 1, tiene que ser igual a esta entrada de aquí, que es 0. Y esta entrada de aquí, que está en la tercera fila y primera fila, perdón, y tercera columna, pues tiene que ser igual a la entrada que está en la primera fila y tercera columna. 3x sub 1 más 2x sub 2 tiene que ser igual a negativo 2.
Esta entrada de aquí, que fíjense que está en la segunda fila y primera columna, pues tiene que ser igual a la entrada que está aquí en la segunda fila y primera columna. O sea, que los x sub 3 menos x sub 4 menos aquí es igual a este 0. Esta entrada que está aquí, que está en la segunda fila y segunda columna, tiene que ser igual a la entrada que está aquí en la segunda fila y segunda columna. O sea, 4x sub 3 tiene que ser igual a 1. Y esta entrada que está en la segunda fila, tercera columna, tiene que ser igual a la entrada que está en la segunda fila y tercera columna. O sea, 3x sub 3 más 2x sub 4 tiene que ser igual a 7 cuartos. Muy bien. Bueno, pues fíjense que tenemos dos sistemas de ecuaciones, ¿verdad? Con dos incógnitas, pero tres ecuaciones. Así que tenemos que resolver cada uno de esos dos sistemas. Pero fíjense que da la casualidad que de esta segunda ecuación del primer sistema, yo puedo sacar fácilmente, ¿verdad? 4x1 igual a 0, que la x1 al multiplicar por un cuarto en ambos lados, aquí me queda x1 por 4 cancela con este 4, y acá un cuarto por 0 es 0. O sea que de aquí yo saco enseguida aquel x1 vale 0, ¿verdad que sí? Bueno, pues si yo sustituyo, ¿verdad? Ese valor que hemos tenido para x1, vamos a borrar ya este ejemplo que lo tenemos aquí desde la clase pasada, ¿verdad? La primera parte de esta lección más bien. Y seguimos, ¿verdad? Decimos que entonces, ya que conocemos cuánto es x1 aquí, pues sustituimos por ese valor que encontramos de x1 en la primera y en la tercera ecuación para asegurarnos que obtenemos el mismo valor para x sub 2, ¿verdad? Por x1 para obtener, para resolverlas, para x sub 3, que es sub 2, perdón, que es la otra incógnita que obtiene esas dos ecuaciones, y ver que obtenemos. Vamos a seguir aquí porque no quiero borrar esto, ¿okay? Así que asegure que ya copió esto, y si no, pues denle una pausa al video y lo copia antes de continuar, ¿ok? Obtenemos lo siguiente, ¿verdad? De la primera ecuación sería 2x sub 1 menos x sub, 2x sub 1, perdón, que ya sabemos que es 0, ¿verdad? Así que sería 2 por 0 menos x sub 2 es igual a 1. Y 2 por 0 eso es 0, menos x sub 2 igual a 1, o sea que negativo x sub 2 es igual a 1, y si yo multiplico por negativo 1 en ambos lados, nos queda que x sub 2 es igual a negativo 1. Así que tenemos que en la primera ecuación encontramos que x sub 2 es negativo. ¿No? ¿De cuánto encontraremos que sería x sub 2 en la tercera ecuación? ¿Verdad? Tenemos 3 por x sub 1, que ya yo sé que x sub 1 es 0, así que será 3 por 0, ¿verdad? Lo encontramos aquí, que x sub 1 es 0 de la segunda ecuación, más 2x sub 2, dice que es igual a negativo 2, ¿verdad? Y pues 3 por 0 es 0, más 2x sub 2, dice que es igual a negativo 2. O sea que 2x sub 2, porque 2x sub 2 más 0 es 2x sub 2, es igual a negativo 2. Y si yo lo multiplico en ambos lados por un medio, en el lado izquierdo de 2 casi nos queda x sub 2 será igual a, y un medio por negativo 2 da negativo 1. Así que encontramos también que x sub 2 es negativo 1. Hay que averiguar que en ambas ecuaciones de ese sistema de tres ecuaciones con solamente dos incógnitas da el mismo valor para otra incógnita, porque si dieran distintos valores, eso significaría, y usted lo puede verificar con las herramientas que ya conocemos desde álgebra intermedia, que el sistema es inconsistente, ¿okay? Bueno, vamos a ver entonces, continuar con el otro sistema. En el otro sistema, recuerde que sale de igualar estas tres entradas de la segunda fila de la matriz resultante de la multiplicación de P por A, ¿verdad? Es igual a las entradas correspondientes en la segunda fila de la primera matriz. O sea que esta entrada que está aquí, como dijimos, es igual a 0, esta entrada que está aquí es igual a 1, y esta entrada que está aquí es igual a 7 cuartos. Pues fíjense que de la segunda ecuación, que nada más tiene una sola incógnita, fíjense que también nuevamente es un sistema de tres ecuaciones, pero con dos incógnitas nada más. Pues de la segunda ecuación, que dice que 4x sub 3 es igual a 1, si yo multiplico por lado esa ecuación por un cuarto, encontramos que x sub 3 es igual a un cuarto. Pues si ahora yo sustituyo la primera y tercera ecuación por x sub 3 para resolverlas, para la incógnita que aparece, por otra incógnita que aparece aquí, ya tenemos x3, pues será por x sub 4, y ver que obtenemos el mismo valor, vamos a decir verdad.
tendríamos 2x sub 3, que ya yo sé que vale un cuarto, ¿verdad? Así que sería 2 por un cuarto. Menos x sub 4, dice que es igual a 0, ¿verdad que sí? Así que yo simplifico esto. 2 por un cuarto es 2 cuartos, que se reduce a un medio, ¿verdad? El 2 cancela con el 4. Menos x sub 4 es igual a 0. O sea que menos x sub 4 es igual a, y al pasar un medio acá, menos un medio, y al multiplicar entonces por negativo 1 para convertir ese negativo x sub 4 en x sub 4, tendremos que x sub 4 será igual a positivo 1 medio. Así que encontramos lo que es x sub 4 según la ecuación número 1. Vamos a asegurarnos que en la ecuación número 2 obtenemos la misma solución, ¿verdad? Para la x sub 4. Tendremos 3 por x sub 3 y encontramos que x sub 3, ¿verdad? Era un cuarto más 2 por x sub 4 es igual a 7 cuartos, ¿verdad? O sea que 3 cuartos, al multiplicar 3 por un cuarto a 3 cuartos más 2x sub 4, dice que es igual a 7 cuartos, o sea que 2x sub 4 será igual a 7 cuartos, y transponemos este término que no contiene x sub 4 al lado derecho con menos 3 cuartos, o sea que 2 por x sub 4 es igual a 7 cuartos menos 3 cuartos, 7 menos 3, 4 cuartos, que es 1, ¿verdad que sí? Y si ahora yo multiplico por un medio para dejar la x sub 4 solo, encontramos que x sub 4 es igual a un medio por 1, que es un medio, y efectivamente nos da el mismo valor. Así que por lo tanto, eso significa que la x sub 1 efectivamente es 0, la x sub 2 es negativo 1, la x sub 3 es un cuarto y la x sub 4 es un medio. Así que por lo tanto, la matriz P que estábamos buscando es esta. La x sub 1, que es la que iba por aquí, ¿verdad? Encontramos que era 0. La x sub 2, que es la que va por aquí, es negativo 1. La x sub 3, encontramos que es un cuarto. Y la x sub 4 es un medio, ¿verdad? Pues esa es la matriz P que estábamos buscando, ¿ok? Muy bien. 0, negativo 1, un cuarto y un medio. Muy bien, pues esa es la matriz que cuando yo la multiplico por la matriz A, me da la matriz B. Así que por lo tanto yo puedo escribir que B, que es la matriz esta, escalonada y reducida por filas, que salía de la matriz A, 1, 0, negativo 2. 0, 1, 7 cuartos será igual a la matriz P que acabamos de encontrar, que es 0 menos 1, un cuarto, un medio, por la matriz A, que era la original 2, 4, 3, y negativo 1, 0, 2. Y podemos verificarlo. Y podemos verificarlo. Muy bien, ¿cómo lo verificamos? Pues mire, vamos a hacer esta multiplicación de estas dos matrices a ver si efectivamente nos sale esta matriz. Miren, para obtener esta primera o entrada de aquí, ¿verdad? Que está en la primera fila y primera columna, pues usamos primera fila de la primera matriz que estamos multiplicando y primera columna de la matriz que estamos, segunda matriz que estamos multiplicando. Aquí sería 0 por 2 es 0 y negativo 1 por negativo es 1 y 0 más 1, 1. Muy bien, para obtener este segundo elemento de la primera fila que está en primera fila y segunda columna, pues usamos primera fila de la primera matriz y segunda columna de la segunda. 0 por 4 es 0 y menos 1 por 0 es 0 y 0 más 0, efectivamente 0. Para obtener este tercer elemento de la primera fila que está en la primera fila y tercera columna, pues usamos primera fila y tercera columna. 0 por 3 es 0 y negativo 1 por 2 es negativo 2 y 0 y negativo 2 da negativo 2, efectivamente, ¿verdad? Para obtener esta entrada que está en la segunda fila y primera columna de la matriz resultante, pues usamos segunda fila y primera columna de las matrices que se están multiplicando, ¿verdad? Y un cuarto por 2 es 2 cuartos, que es un medio, ¿verdad? 2 cuartos se reduce a un medio, y un medio por negativo 1 es menos un medio, y un medio y menos un medio efectivamente da 0. Para obtener este otro elemento que está en la segunda fila y segunda columna, usamos segunda fila y segunda columna. Un cuarto por 4 es 1, y un medio por 0 es 0, y 1 más 0 es 1. Y finalmente, esta última entrada que está en la matriz resultante, ¿verdad? Que está en la segunda fila y tercera columna, pues usamos segunda fila y tercera columna. Un cuarto por 3 es 3 cuartos, y un medio por 2 es 2 medios, que se reduce a 4 cuartos, ¿verdad? Si yo cambio los 2 medios a 4 cuartos, es 4 cuartos, y no sé, 3 cuartos y 4 cuartos, efectivamente 7 cuartos, ¿ves? Así que efectivamente, la multiplicación de esas dos matrices, ¿qué nos dio? La matriz B. La matriz P por la matriz A da la matriz B, ¿ok? Bueno, ahora, esa matriz P, recuerde que el teorema dice que es el resultado de una multiplicación de matrices elementales. ¿Cuáles serán las matrices elementales que al yo multiplicarlas me dan efectivamente esa matriz P? Eso es lo otro que vamos a verificar aquí, ¿verdad? Así que vamos a indicar ahora que recordamos
teorema indica que la matriz P, que es esta que está aquí, es el producto de matrices elementales, en este caso de orden 2, ¿cuáles serán? Esas matrices elementales. ¿Cuáles son esas matrices elementales? Bueno, pues fíjense. Vamos al proceso que yo utilicé para cambiar mi matriz A a una matriz escalonada distribuida por fila finalmente. Y fíjense que efectivamente fuimos aplicando, en este caso, 4 operaciones elementales sobre las filas de esas matrices. De la matriz A con que empezamos y de las matrices que fueron obteniéndose subsiguientemente, ¿verdad? Fíjense que la primera es un intercambio de filas. Pues entonces, ¿cuál es la matriz elemental que sustituye esa operación elemental sobre las filas de una matriz? Recuerde que había un proceso, ¿verdad? Cada operación elemental se puede sustituir o cambiar como la multiplicación de una matriz elemental por la matriz a la cual estamos aplicando esa operación elemental sobre sus filas, ¿verdad? Así que la matriz elemental número 1 que yo utilicé, ¿verdad que sí? Porque esa es la primera que la apliqué a la A. En el teorema recuerde que esa matriz que se aplica a primero se le llama la matriz elemental número 1, que corresponde a la operación elemental número 1 que yo le estoy aplicando a la matriz que estamos considerando. Hacer un intercambio de filas es sencillamente coger la matriz identidad de orden 2, porque recuerden que esas matrices elementales tienen que ser de orden 2, e intercambiar las filas que estamos intercambiando. En este caso, como es de orden 2, pues sencillamente en la primera fila va a ir la segunda fila de matriz identidad de orden 2 que tenemos, y en la segunda fila la primera fila. Recuerde que la matriz identidad original es arriba 1, 0 y abajo 0, 1. Para intercambiar, ¿verdad?, las dos filas, pues tenemos que intercambiar esas dos filas para obtener la matriz elemental que corresponde a esa operación elemental sobre las filas de una matriz. Ahora fíjese que la segunda operación que yo estoy aplicando es sustituir una fila, la 1, por negativo de ella, ¿verdad que sí? Pues recuerde que esa segunda operación elemental genera o requiere de esta matriz elemental. ¿Cómo yo expresaba la matriz elemental que correspondía a esto? Pues la entrada en la fila, ¿verdad?, de la matriz identidad que yo voy a multiplicar por algo, lo multiplico por esa misma cantidad, por menos 1. Y como la matriz identidad que vamos a usar es la 1, 0, 0, 1, que es la matriz identidad de orden 2, pues en la primera fila, el 1 que aparece en el sitio que hay 1, 0 se cambia o se multiplica por esa cantidad, que sería menos 1, ¿verdad que sí? Y le quedará entonces menos 1, 0 y 0, 1. ¿Ven? La primera fila de 1, 0, 0, 1, que es la matriz de identidad de orden 2 que necesitamos, se multiplica por esa misma cantidad negativo 1, ¿se acuerdan? La tercera operación elemental que vamos a utilizar allí y corresponde a esta nueva matriz elemental de orden 2, fíjense que la fila 2 yo lo voy a sustituir por ella menos 2 veces la fila 1, y eso cómo se reflejaba en la matriz elemental que necesitamos para representar esa operación elemental sobre las filas de esa matriz. Pues en la fila 2, la primera fila se queda igual de la matriz de identidad original, que es la 1, 0, 0, 1. En la fila 2, el 0 se sustituye por esta cantidad por la cual estoy multiplicando la fila 1, ¿verdad que sí? Que en este caso es por menos 2. Y claro, el segundo elemento de la segunda fila se queda igual. Recuerden que la matriz elemental, identidad que estamos usando es la 1, 0, 0, 1, que es la identidad de orden 2. Pero entonces, la matriz elemental que sale de eso, al yo sustituir su fila 2, la 1, 0, por ella menos 2 veces la fila 1, es que el 0 que estaba en la fila 2 aquí se sustituye por el menos 2 ese que por el cual yo multiplico la fila que voy a sumar a esa fila en la matriz identidad original, ¿verdad?, para obtener esta matriz elemental. Y esta sería la tercera, matriz elemental que necesito. Y finalmente, fíjense que hago una cuarta operación sobre las filas de esta matriz, ¿verdad? Así que eso genera, o bien corresponde a una cuarta matriz elemental, ¿verdad? Y como es igual que este tipo, ¿verdad?, que yo estoy sustituyendo una fila, en este caso la fila 2, en vez de la fila 1, por un cuarto de ella, fíjense que aquí yo lo que hice fue que
multipliqué el 1 que está en la fila 1 por menos 1, ahora tendré que multiplicar el 1 que está en la fila 2 por un cuarto. Y como el 1 que está en la fila 2 de la matriz identidad de orden 2, que recuerde que es 1, 0, 0, 1, si ese 1 yo lo multiplico por un cuarto, pues la matriz que me resulta es 1, 0, ¿verdad? La primera fila de la matriz identidad de orden 2 se queda igual, pero 0, un cuarto. ¿Okay? Y esa sería la cuarta matriz elemental, que corresponde a la cuarta operación elemental que yo tuve que aplicar para convertir la matriz A en esta matriz B escalonada y reducida por filas. Bueno, pues si ahora recuerde, yo multiplico, ¿verdad? Entonces, seguimos aquí. Recuerde que en las demostraciones del teorema anterior, ¿verdad? Usted entonces multiplicaba esas matrices elementales en el orden al revés. Empezaba con E4, después por E3, por E2 y por E1, que es la que se le aplica directamente a la matriz original. ¿Se acuerdan? Por eso que respondíamos en las demostraciones E sub S por E sub S menos 1, por E sub S menos 2 hasta llegar a E sub 3, E sub 2 y E sub 1. E sub 1 es la última, porque esa es la primera que se va a aplicarle a la matriz A. Recuerden que es P por A. Y esa última matriz, la E sub 1, es la que se va a multiplicar entonces directamente por la matriz A. Por eso es que se multiplica en vez de en este orden en que fueron apareciendo esas matrices elementales, de acuerdo a la operación elemental que aplicáramos allá, se multiplican en el orden contrario, ¿verdad? Entonces vean que E sub 4 por E sub 2, perdón, por E sub 3, por E sub 2 y por E sub 1, que sería multiplicar, vamos a ponerla aquí, en este orden, ¿verdad? Vamos a ponerla aquí, sería igual a E sub 4, que es esta, 1, 0, 0, un cuarto, 1, 0, 0, un cuarto. Por E sub 3, que es esta, 1, 0, menos 2, 1, 1, 0, menos 2, 1. Por E sub 2, que es esta, menos 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, 1. Y por E sub 1, que es esta, 0, 1, 1, 0. Vamos a ver que cuando yo las multiplique, esas cuatro matrices elementales me dan la matriz P. O sea que esas son las cuatro matrices elementales. Cuando yo las multiplique, me da esa matriz P. Como dice el teorema, es un producto de ciertas matrices elementales, en este caso de esas cuatro matrices elementales. Bueno, ¿cómo procedemos a hacer esa multiplicación de matrices? Fíjense que es una multiplicación, ¿verdad? De cuatro matrices que son cuadradas, ¿verdad? De orden 2. Así que podríamos aplicar la ley distributiva, asociativa de la multiplicación de matrices que se puedan multiplicar, ¿verdad? Así que vamos primero a multiplicar estas dos y a multiplicar estas dos, y lo que dé cada una, entonces la multiplicamos y ya usted verá que obtenemos la matriz P finalmente. Bueno, pues para multiplicar estas dos, fíjense que se puede efectuar. Esta tiene dos columnas y esta tiene dos filas, ¿verdad? Así que será dos filas y dos columnas, ¿verdad? Dos filas y dos columnas, ¿ok? Bien. Este elemento, que está en primera fila y primera columna, pues se obtiene usando la primera fila y primera columna. 1 por 1, 1, y 0 por menos 2 es 0, 1 y 0, 1. ¿verdad? Esta que está en la primera fila y segunda columna, pues usamos primera fila y segunda columna, ¿verdad? 1 por 0 es 0, y 0 por 1 es 0, y 0 más 0 es 0, ¿verdad? Esta que viene aquí, pues se usa segunda fila, porque está en segunda fila y primera columna, segunda fila y primera columna, 0 por 1 es 0, y 0 por, perdón, un cuarto por 1 es 2, menos un medio, ¿verdad? Porque 2 cancela con el 4 queda menos un medio, y menos un medio más 0, menos un medio. Y finalmente este que está aquí, pues como está en segunda fila y segunda columna, segunda fila y segunda columna, 0 por 0 es 0, y un cuarto por 1 es un cuarto, ¿verdad? Y vamos a multiplicar estas dos, igualmente, ¿verdad? Menos 1 por 0 es menos 1, y 0 por 1 es 0, perdón, menos 1 por 0 es 0, y 0 por 0 es 0, y 0 más 0 es 0, ¿verdad? Para obtener esta que está en segunda fila y segunda columna, pues primera fila y segunda columna, pues primera fila y segunda columna, menos 1 por 1, menos 1, y 0 por 0 es 0, y menos 1 más 0, menos 1. Para obtener esta que está aquí, que está en segunda fila y primera columna, pues usamos segunda fila y primera columna, 0 por 0 es 0, y 1 por 1 es 1, y 0 más 0, 1 es 1.